Luis Althusser, Ideología y aparatos ideológicos de Estado. Luis Althusser nace en Argelia en 1918 y muere en París en 1990. Fue un filósofo francés y está considerado junto a Lévi-Strauss y Lacan como uno de los representantes más destacados del estructuralismo francés. El pensamiento de Luis Althusser tuvo una fuerte influencia teórica en campos tan diversos como la filosofía, la sociología, la historia, la comunicación, la antropología, entre otros. Althusser es un marxista convencido, por lo cual se propuso hacer una lectura fiel de Carlos Marx a partir de la sistemática estructural y delimitar una clara distinción entre el primer Marx y el último Marx. Además, Althusser afirmó que Marx había analizado a la sociedad en términos de unidades sociales y políticas llamadas prácticas, en lugar de en términos del individuo. Sus ideas influyeron más tarde en varios pensadores del siglo XXI, incluidos Derrida, Anthony Giddens, Judith Butler, entre otros. Ideologías y aparatos ideológicos de Estado. Esta obra del filósofo francés fue publicada en 1970. Por tanto, se debe tomar en cuenta que la realidad del sistema capitalista de ese entonces es muy diferente a lo de hoy, por lo cual los conceptos que se señalan en su obra se deben analizar a detalle. De entrada, siguiendo a Marx, la estructura de toda sociedad está construida por niveles o instancias articuladas por una determinación específica. La infraestructura o base económica, que son la unidad de fuerzas productivas y relaciones de producción, y la superestructura, que comprende dos niveles o instancias, la jurídico-política y la ideológica. Antes de seguir, es preciso definir algunos aspectos de la teoría marxista. La superestructura comprende el aparato jurídico, político e ideológico. Por otro lado, la infraestructura comprende las fuerzas productivas y las relaciones de producción. ¿Cuáles son las fuerzas productivas? Las fuerzas productivas son los medios de producción y la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo se refiere a la mano de obra que posee el trabajador. Los medios de producción se refieren a la maquinaria, tecnología, materia prima, instalaciones, etc. Asimismo, las relaciones de producción o explotación se da cuando los dueños de los medios de producción se apropian del excedente producido, o sea, cuando se explota al obrero. Por lo tanto, cuando las fuerzas productivas y las relaciones de producción entran en conflicto, los capitalistas recurren al poder del Estado para mantener la reproducción social de ese sistema. El Estado es, ante todo, lo que los clásicos del marxismo han llamado el aparato de Estado. Para hacer progresar la teoría de Estado es indispensable tener en cuenta no solo la distinción entre poder de Estado y aparato de Estado, sino también otra realidad que se manifiesta junto al aparato represivo de Estado, pero que no se confunde con él. Llamaremos a esa realidad por su concepto, los aparatos ideológicos de Estado. Los aparatos ideológicos de Estado. ¿Qué son los aparatos ideológicos de Estado? No confundir con el aparato represivo de Estado. Recordemos que en la teoría marxista el aparato de Estado comprende el gobierno, la administración, el ejército, la policía, los tribunales, las prisiones, etcétera, que constituyen el aparato represivo de Estado. Represivo significa que el aparato de Estado en cuestión funciona mediante la violencia a través de diversos y sofisticados mecanismos represivos y coercitivos. Por otro lado, se designa con el nombre de aparatos ideológicos de Estado a cierto número de realidades que se presentan al observador inmediato, bajo la forma de instituciones distintas y especializadas que son parte de la vida cotidiana. Asimismo, existe una lista empírica de ellos, que exigirá naturalmente que sea examinada en detalle, puesta a prueba, rectificada y reordenada. Con todas las reservas que implica esta exigencia, se puede por el momento considerar como aparatos ideológicos de Estado a las instituciones siguientes. El orden no tiene ningún significado especial. Aparatos ideológicos de Estado. Se encuentra la religión, el sistema escolar, el sistema familiar, el sistema jurídico, el sistema político, el sistema sindical, los medios de información, como la prensa, la radio, la televisión, y en este caso ya sería el Internet, la cultura, los deportes, las bellas artes, etc. En un segundo momento se puede ver que mientras que el aparato represivo de Estado pertenece enteramente al dominio público, la mayor parte de los aparatos ideológicos de Estado provienen en cambio del dominio privado. En ese sentido son privadas las iglesias, los partidos,
los sindicatos, las familias, algunas escuelas, la mayoría de los diarios, las instituciones culturales, etc. Pero vayamos a lo esencial. Hay una diferencia fundamental entre los aparatos ideológicos de Estado y el aparato represivo de Estado. El aparato represivo de Estado funciona mediante la violencia, en tanto que los aparatos ideológicos funcionan mediante la ideología. Rectificando esta distinción, podemos ser más precisos y decir que todo aparato de Estado, sea represivo o ideológico, funciona a la vez mediante la violencia y la ideología, pero con una diferencia muy importante que impide confundir los aparatos ideológicos de Estado con el aparato represivo de Estado. El aparato represivo de Estado funciona masivamente con la represión, incluso física, como forma predominante y solo secundariamente con la ideología. No existen aparatos puramente represivos. Por ejemplo, del ejército y la policía utilizan también la ideología tanto para asegurar su propia cohesión y reproducción como los valores que ambos proponen hacia afuera. El rol del aparato represivo de Estado consiste esencialmente en tanto aparato represivo en asegurar por la fuerza, sea o no física, las condiciones políticas de reproducción de las relaciones de producción, que son en última instancia relaciones de explotación. El aparato de Estado no solamente contribuye en gran medida a su propia reproducción, en este caso el Estado capitalista en su versión neoliberal, sino también a asegurar mediante la represión, desde la fuerza física más brutal hasta las más simples ordenanzas y prohibiciones administrativas, las condiciones políticas de actuación de los aparatos ideológicos de Estado.